Saludamos al licenciado Omar Alzugaray, que es psicólogo y fundador de Animate a Manejar. Omar, somos Silvia, Marcelo, Laureano desde Misiones. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Efectivamente, la maxofobia es la fobia a manejar, ¿podríamos reducirlo así? Sí, ese es el término técnico, ¿sí? Amaxofobia viene del griego, amaxo, carruaje, fobia, miedo, pero a mí no me gusta llamarle mucho de esa manera para no darle un carácter tan patológico, si se quiere. Yo digo que suelo ayudar a gente que no se anima a manejar, llámese miedo, inseguridad, fobia, lo que sea, pero tratamos de cumplir esa misión de ayudar a personas que no se animan. Omar, conozco experiencias cercanas de familiares que han tenido un siniestro importante y si bien tienen el carné, no se animaron a conducir más. Esto también tiene que ver con... Eso es así, esa es una de las causas del miedo a manejar, haber tenido una mala experiencia, digamos, un episodio traumático, sea como autor, sea como acompañante o tal vez presenciándolo. El accidente puede ser grave o menor, pero esa es una de las causas. Si bien no es una de las causas más comunes, sí suele ser una de las más complicadas o más difíciles de trabajar. Hay otras causas en general, ¿sí? Que pueden ser malos aprendizajes, aprendizajes tardíos, la cuestión de la agresividad en el tránsito, esas son otras causas y esas son las más frecuentes. Ajá. ¿Y cómo se tratan estas causas? ¿Cómo trato esto para poder agarrar el volante? Lo primero es la exposición controlada al objeto temido. En general, la mayoría de los miedos se tratan enfrentándolos, es decir, haciendo una exposición. A ver, el método que yo desarrollé, en principio tiene un fundamento que es de la psicología cognitivo-conductual, que es la exposición controlada y progresiva a lo que se teme de la forma más real posible. Por eso trabajo con personas que ya tienen su licencia, porque la exposición tiene que ser en la calle, con el mismo auto que va a manejar luego, en tránsito real, desde el domicilio y haciendo los recorridos reales. Pero todo tiene que ser muy paulatino. Si alguien que tiene miedo, uno lo expone de golpe a circular por una autopista, por rutas complicadas, obviamente va a ser insoportable eso. Tiene que ser controlado, paulatino, de a poco, paso a paso. Esa es la mejor manera para exponerse y para ir superando el miedo de a poco. ¿Quien tiene miedo a manejar también tiene miedo a subir a un auto aunque maneje un tercero? ¿O en eso no hay ningún inconveniente? Eso puede ser, puede ocurrir, pero no es lo más común. En general eso es bastante raro. Pensemos que la amaxofobia, como se la conoce hoy, se trata de una fobia específica, es decir, un miedo a una situación determinada, que es conducir un auto. Hay personas que pueden tener miedo también a subirse de acompañante o agregado a eso otros temores, pero en realidad eso sería un trastorno más amplio, si se quiere, ¿sí? Es decir, pero como parte de otros miedos no estamos hablando de fobia específica. Sin duda creo que a cada uno le lleva un tiempo prudencial poder que esta fobia desaparezca, ¿no? Que este miedo desaparezca. Pero en promedio, ¿cuánto tiempo lleva el superar esta situación? ¿Se cortó? Ahí estamos, le escuchamos. Estoy escuchando. A ver, ¿ahora nos escucha? Sí. No, ahora se cortó, tengo muy mala señal. Bien, ¿cuánto tiempo lleva superar este miedo? Y eso depende de cada persona, no hay un tiempo prefijado. Yo siempre digo que cuando uno quiere superar el miedo a manejar, comienza un proceso, no hay nada inmediato. Es decir, un proceso, y más un proceso donde el protagonista principal es una persona, no hay tiempos.
¿sí? Todo tiene que ser muy paulatino. Hay gente que rápidamente lo supera, tal vez gente que ya ha tenido experiencia manejando, o gente que tal vez es más principiante puede demorar un poco más, pero no hay tiempos, eso depende de cada persona. Si uno se establece objetivos con tiempos determinados, eso puede jugar en contra, porque genera más ansiedad. Uy, no llegué a este objetivo en tanto tiempo, y lo único que hace es entorpecer. El proceso tiene sus tiempos y cada persona es distinta. Aquella persona que aprendió a manejar, superó todo esto y ya está, carnet y le damos el alta. ¿Cómo evitar, o si es más propenso a tener un bloqueo? ¿A qué te referís con bloqueo? Un bloqueo? En alguna situación de tránsito, que no pueda solucionarla, por ejemplo. Que se estanque con el auto y no quiera seguir. Que se estanque y que se bloquee. ¿Es más propenso a eso o no? A ver, hay personas con miedo a manejar que pueden bloquearse ante una situación determinada. Es raro en general. Lo que sucede antes que ese bloqueo es la evitación al objeto temido, es decir, lo que hacen es no manejar. Claro. O hay muchas personas que tienen miedo, pero yo les llamo miedos parciales, es decir, manejan solo 1 o 2 recorridos, o solo por calles y no circulan por avenidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, la evitación de nuevos escenarios o de enfrentarse a manejar, ¿sí? No tanto el bloqueo. Puede pasar, sí, pero no tanto el bloqueo. En la experiencia, ¿son más hombres que mujeres, más mujeres que hombres? ¿Cómo es, Omar? Son más mujeres que hombres, pero no porque no sepan, porque enseguida está la asociación de pensar, las mujeres no saben manejar, por eso tienen miedo. No, porque saber no tiene que ver con poder, son dos cosas diferentes. Tiene que ver principalmente por una cuestión cultural. Históricamente, el hecho de manejar fue una acción del hombre. Hace 40 años atrás las mujeres manejaban muy poco. Sí. Hoy en día, si bien eso se está revirtiendo, por suerte, sigue habiendo una cultura machista en el tránsito. Sigue siendo especialmente masculino el tránsito en cuanto a la agresividad, en cuanto a cómo se estructura. Entonces pasa por ahí principalmente. En cuanto a lo anómico, a lo no respetar las normas, las mujeres en general suelen ser más apegadas a las normas. Y el tránsito no tiene que ver con eso, todo lo contrario, por lo menos el tránsito en la mayoría de las ciudades grandes de Latinoamérica. Sí. Pero bueno, por eso es una cuestión que sufren más las mujeres. Sí, y aparte del género, hablemos de las edades. También hay estadísticas de cuántas personas, las edades de la maxofobia. En general, las personas que me convocan o que me consultan son personas de mediana edad, entre 30 y 50, 55, aunque he acompañado a personas de 20 y de 70 también. O sea, pero la gran mayoría es de mediana edad. Y creo que tiene que ver un poco porque las personas adultas son más precavidas, quieren anticiparse a la situación, a diferencia, creo yo, de los jóvenes, que uno los percibe más audaces, ¿no? Trato de ponerme, y porque tengo más de 50 años, pensando y ponerme en el lugar de estas personas, ¿no? Que recién arrancan o comienzan a aprender a manejar a esta edad. Totalmente, es así por dos cuestiones. Una cuestión, si se quiere, neurológica, y otra cuestión psicológica. Cuando uno es adolescente, 18, 20, 22 años, cree que todo lo puede, que nada malo va a pasar, se arriesga a otras cuestiones. En cambio, cuando uno es más grande, los aprendizajes suelen ser un poquito más lentos, porque hay algo que se llama plasticidad neuronal. Tengan en cuenta que manejar no tiene que ver con nada, es una actividad diferente a todo. Y para aprender esa nueva actividad, nuevas cadenas neuronales tienen que formarse, y eso puede llegar a ser un poquito más lento en personas mayores. No quiere decir que no se puede, sino un poquito más lento por esta cuestión de la plasticidad neuronal,
que es mucho mayor en las personas más jóvenes. Y después hay una cuestión de ponderación de riesgos, que es lo que decías. Claro. Uno ya empieza a ver los riesgos de otra manera, tiene otras responsabilidades. Hay algo bastante común, que hay mujeres que manejaron y dejaron de manejar cuando quedaron embarazadas y después no pudieron retomar por una cuestión de temor ante la responsabilidad de llevar a sus hijos, ¿no? Hay una cuestión de ponderación de riesgos en relación a la edad que también hace que el miedo a manejar aparezca. Omar, ¿mito o realidad? El que va manejando y se va casi abrazado al volante, pone el asiento casi sobre el volante, aunque quede doblado en piernas. ¿Tiene que ver con esto? ¿Está tratando de superar su amaxofobia? No sé si está tratando de superar su amaxofobia. De hecho, si maneja ya es un paso adelante, ¿sí? Hay personas que por miedo no hacen nada, no manejan. Uno podría decir, bueno, desde la cuestión exclusivamente técnica no está bueno que manejen así, pero tengan en cuenta que esa es una posición corporal, expresión de cierta rigidez o cierta ansiedad o ciertos miedos. Entonces, no es mito. Pero digo, uno cuando siente miedo a algo o hay ansiedad tiende a tensar los músculos, alguna parte del cuerpo, y muchas veces no se da cuenta de eso, ¿sí? Entonces esa es una expresión de la tensión corporal, de la ansiedad, del miedo. Sí. Vamos al otro extremo. ¿Existe el otro extremo, todo lo contrario a la amaxofobia? Y si también es preocupante que tratarlo. Yo creo que, no sé si tiene un nombre, pero yo creo que es más preocupante el riesgo excesivo. Sí. Cuando uno, en general, vicios de quienes manejamos hace mucho, o gente poco responsable también, se da una combinación de esas cosas. Confianza. Cuando uno ya se excede en la confianza y hace cosas que no debería hacer, y deja de cumplir las normas que son fundamentales para ir seguro, eso hay que tratarlo más que lo otro, porque les puedo asegurar que las personas con miedo a manejar son hiper prudentes y súper atentas a las normas están. Mito, realidad, recomendación: marido y mujer no deberían coincidir en aprender a manejar. ¿Terminarían divorciados? ¿Por qué pasa esto? En general, los vínculos cercanos no suelen ser favorables para el aprendizaje, en principio, o incluso para el acompañamiento a superar los miedos. Porque uno tiene otra relación de otra confianza. A ver, la gran mayoría de los hombres, no sé si la gran mayoría, pero muchos suelen no entender, y mucho más los que manejan hace mucho tiempo, no entender qué les pasa a esa persona que tiene miedo, que no puede salir a manejar. Dice, pero ¿cómo? Si es una pavada manejar. Claro, es muy difícil de entender para quien tiene incorporado manejar como algo natural, ¿sí? Después están esos que sin darse cuenta ponen palos en la rueda porque pierden algún privilegio. Y esto tiene que ver con el machismo también. Después hay otra cuestión que, ¿cómo se pone quien aprende? En general, una mujer ante su marido o ante su padre o ante su madre o ante quien sea, ¿en qué posición se pone cuando quiere superar el miedo o quiere aprender? En posición de querer dar un examen y de querer demostrar algo a alguien, y no está bueno eso. Suele pasar también que ante la mínima dificultad, si acompaña a alguien un vínculo cercano, ante la mínima dificultad y frustración dicen, no, listo, yo no puedo más, te dejo el volante y se baja. Cuando nosotros, digo nosotros porque somos un equipo, pero cuando yo empecé con esto y lo sostengo hasta ahora, cuando hay alguna dificultad y se sienten un poco abrumadas ante la situación, yo no tomo el volante nunca. Que puedan superarlos como puedan, con miedo, con dudas, que le toquen bocina si no resuelve rápido, no importa. Porque si no es muy fácil, ante la primera frustración dejo todo, así no se progresa. Obviamente tenemos en cuenta que para una persona principiante no la exponemos a cosas
que sabemos que no van a poder resolver. La exponemos a cosas que sabemos que van a poder resolver porque, digamos, de esa manera no la exponemos a algo muy complicado, ¿sí? Bien. Omar, ¿cómo lo encontramos en redes? En redes, Animate a Manejar en todos lados, animateamanejar.com, en Instagram principalmente, que es la mayor fuente de comunicaciones, @animate.a.manejar, pero ponen Animate a Manejar, buscan en Instagram y me van a encontrar, ¿sí? Hace 20 años que me dedico a esto y ya, por suerte, hay una comunidad que me sigue y que sigue mis consejos que doy en Instagram también. Gracias por la charla y un abrazo grande. Un placer, un abrazo. Chao, hasta pronto. Es Omar Alzugaray, psicólogo y fundador de Animate a Manejar, así lo encuentran en las redes sociales. Fíjense lo que aprendimos hoy con Omar respecto de un tema tan sensible. Acá en el equipo tenemos un montón de gente que por ahí todavía no se anima a manejar. Tiene nombre eso, no sabía que tenía nombre. Sí. Es la amaxofobia. Para ponerle un nombre técnico, ¿no? Pero en definitiva lo que dice Omar, no hay que ser negativa, hay que siempre impulsar a que la persona se anime. Vivi Bonada me decía recién, pero ¿cómo puede ser que tengan la licencia y no se animen a manejar? Sí, hay mucha gente que tomando clases particulares o no viendo tránsito, nadie se anima a ir a sacar el registro. Vos vas al registro y no tenés a nadie. Hay gente que